Hi, teacher. Today, talking about the methodology stakeholder circle. Uh, what is a stakeholder? It's a people or groups can affect or be affected by a project, business, or decision. How to identify one, and knowing which stage in your project to the ability to affect these. These stakeholders could be external, like clients, vendors, or local residents, or internal, like staff members of management. Um, this methodology divide in 4 steps. The first one is stakeholders identifying. The second, stakeholders prioritizing. Third, stakeholder visualization. And four, monitoring and managing relationships. Más adelante voy a explicar estos 4 pasos con un ejemplo práctico. Eh, el principal objetivo de esto es create a collaborative environment with the stakeholders aligned with the organization goals, fostering transparent communication, trust, and improve decision for the sustained success. Um, to ensure the effective identification, analysis, and engagement of stakeholders, addressing their needs, concerns to build strong relationships to support the success project's organization. Para iniciar, los autores que escribieron o desarrollaron esta metodología en Australia nos hablan de la importancia de la cultura organizacional, ya que esta depende del nivel de aceptación y adaptabilidad de todas las metodologías de proyectos en una organización. Es importante pues que esa cultura organizacional sea lo suficientemente fuerte y tenga valores que le permitan adaptarse o aceptar y poner en práctica una metodología como lo es la de grupos de interés, el círculo de grupos de interés, que es la cual elegí yo. Entonces nos habla de la consistencia, adaptabilidad y la misión de la organización para poder que sea posible mm, el uso correcto y óptimo de cualquier metodología. En este caso, pues podemos ver ciertos valores, cualidades o actitudes de esa cultura organizacional de la empresa representados en esta gráfica, like mission, consistency, involvement, adaptability, organization learning, strategic direction, goals, objective, vision, coordination, agreement, core values, capacity development, team orientation, empowerment, creating change, customer focus, organization learning, los cuales todos son importantes pues para este correcto uso de la metodología. Eh, a continuación voy a explicar un caso de estudio, eh, el cual habla de ayudar a 5 millones de niños colombianos a tener vidas más saludables por parte de la empresa Nestlé. En el paso número 1, como dice la metodología, es identifying stakeholders, identificar esos grupos de interés eh, dentro del proyecto. En este caso, buscamos mejorar la salud de 5 millones de niños en Colombia y seleccionamos 15 stakeholders como mínimo, pueden llegar a ser 100 según la metodología para desarrollar el proyecto. En este caso tenemos los consumidores, gobiernos, empleados, proveedores, expertos en nutrición, ONGs, educadores, medios de comunicación, accionistas, comunidades locales, instituciones de investigación, distribuidores, organizaciones internacionales, influencers, bloggers y consejos de padres o comunidades de padres.
es importante una vez identificar los grupos de interés, eh, tener claro qué papel ocupan en el proyecto, su participación, su nivel de participación. Aquí se puede dividir en indicadores o en intereses. Entonces se puede dividir hacia arriba, hacia abajo, hacia el exterior, lateralmente, y eh, esto define qué parte ocupan en el proyecto. Se pueden medir por intereses, por derechos, por conocimientos y por contribución. Contribución. En este caso tenemos estos grupos de interés. Por ejemplo, los consumidores pueden ser los padres y los niños. El interés es que sean productos que contribuyan a una dieta sana. Los derechos es que tienen derecho a información clara sobre nutrición de los alimentos. Los gobiernos pueden ser locales o internacionales que buscan un ambiente laboral. eh, los empleados buscan un ambiente laboral que promueva la salud y la sostenibilidad, tienen derechos laborales y esperan condiciones seguras, eh, y definir entre cada grupo de interés esos derechos o ese interés que tienen sobre el proyecto. En este caso, sobre Nestlé. Luego seguimos en la priorización de los stakeholders. En este caso puede ser la influencia, la proximidad con el proyecto, si es alta o baja, y la clasificamos y la dividimos en grupos. En este caso, stakeholders, Nestlé Senior Management, o sea, los gerentes tienen una alta influencia, high fluency, high proximity, high urgence, es decir, que estos tienen alta influencia, alta proximidad y alta urgencia por resultados que necesitan con este proyecto. También están governments que tienen high influence, medium proximity, y es esencial para completar pues, las regulaciones. Consumers, medium influence, high proximity, their acceptance is crucial to the success of the project. Health nutrition on ONGs, NGOs, medium influence, low proximity, support to approach to the brand image. En este caso, pues se divide y se define la proximidad, la cercanía con el proyecto y la influencia o poder sobre ese proyecto. Después de definir cada uno, los visualizamos en este diagrama principal, que es el diagrama del círculo de los interesados, que en este caso colocamos 5, siendo verde el nivel de influencia más bajo y siendo rojo, naranja, el influencia más alto. Entonces aquí podemos ver de adentro hacia afuera la proximidad, entre más alejado, pues menor proximidad, entre más cercano, mayor proximidad, y entre más cuadros que abarca, quiere decir que tiene una proximidad desde lo más cercano hasta lo más lejano del proyecto. En este caso podemos ver, por ejemplo, las ONGs en verde, que digamos no tienen una alta influencia, pero sí tienen una proximidad muy cercana y transversal en el proyecto. O podemos ver, por ejemplo, los accionistas que tienen un interés y un poder alto de influencia en el proyecto, y por eso lo vemos en color naranja y lo vemos a lo largo de todo el círculo. Aquí podemos identificar los 15 involucrados en el proyecto, lo cual es muy importante para saber cómo tratar, cómo dirigirse, cómo comunicarse con cada uno de los grupos de interés. Viendo este gráfico podemos ver si son cercanos, si no son cercanos, si son influyentes, qué tan influyentes son, en qué etapa del proyecto están relacionados, partiendo desde el centro, desde el gerente o los directivos de la empresa y del proyecto.
Aquí en este paso es importante identificar y definir a todas las partes involucradas. Aquí en el gráfico colocamos 15 para una mayor facilidad, pero pueden llegar a ser hasta 100 partes involucradas. Y en este tipo de metodología se centra es en el trato y en esa relación con los diferentes grupos de interés para poder alcanzar los objetivos óptimos del proyecto. Por eso, una vez identificados, pasamos al punto número 4 y 5, que es el manejo de esas relaciones y el monitoreo. Es decir, una vez identificamos cada grupo con sus intereses y su influencia, pasamos a crear buenas relaciones con cada uno de ellos, ya que a lo largo del proyecto pueden ir cambiando esos niveles de aceptación o colaboración por cada parte de grupo hacia el proyecto. Es decir, eh, que al inicio del proyecto, por ejemplo, la aceptación y el nivel de colaboración de los inversionistas puede que no sea el mismo hacia el medio o final del proyecto. Entonces tenemos que identificar esto y medirlo. Esto lo podemos medir mediante indicadores, los cuales se pueden medir del 1 al 5. eh, la receptividad del 1 o 2 pueden ser partes interesadas en alto riesgo, por ejemplo, que controlan la financiación, de 4 a 5 que tienen altos índices de receptibilidad y deben mantenerse así para, en la medida de lo posible, influir en otras partes interesadas del proyecto. El desafío es mantener la relación y garantizar las expectativas que sean comprendidas, realistas y alcanzables para cada parte, para cada grupo. Entonces es importante a lo largo de todo el proyecto estar midiendo esto y que no solo lo mida un grupo de personas porque pueden haber relaciones personales que permeen esta calificación, estos indicadores. Entonces es importante que a lo largo del proyecto lo hagan diferentes grupos de personas para que sea neutro y para poder identificar si ha mejorado o ha desmejorado esa relación, esa receptividad por cada grupo, por cada parte, por cada grupo de interés, donde se establecen unos parámetros, ¿sí? Donde se dice que es una matriz de 5 por 5 donde 3 es neutro, 5 es lo esperado y 1 lo mínimo. Entonces la idea es mantenerlo en 3 en neutral. Uno es una oposición activa, 2 es una oposición pasiva, 3 neutral, 4 un soporte pasivo y 5 un soporte activo. Es importante ir evaluando estos niveles de compromiso por la parte interesada y desarrollar un plan de comunicación correcto para cada una de las partes. Y también la receptibilidad se califica de 1 a 5. 1 siendo completamente desinteresado, 2 no interesado, 3 neutral, 4 medio, 5 alto, para saber desde qué punto parte cada grupo de interés y saber cómo llevarlo a lo largo del proyecto. En este se define su voluntad eh, y sus respuestas hacia cada una de las propuestas para cada grupo de interés, ¿cierto? De ahí, una vez establecido ese punto de aceptabilidad y de colaboración por cada grupo, se hace a lo largo de todo el proyecto y ahí luego ya se pasa a una parte de monitoreo que se identifica pues cómo ha ido mejorando o desmejorando pues esos indicadores que se trazaron al inicio. Entonces, ahí se hacen encuestas, entrevistas, se monitorea el cumplimiento pues de las regulaciones, compromisos, estrategias, se hacen retroalimentaciones con cada grupo de interés, ya que esta metodología se centra principalmente en la comunicación, en la correcta
evaluación, monitoreo y compromiso de todos los grupos de interés para poder alcanzar resultados competitivos y eficientes. Entonces, se pueden utilizar diferentes metodologías eh, para revisar periódicamente el nivel de compromiso de las partes interesadas. Por ejemplo, se puede comunicar a los consumidores por medio de campañas en redes sociales o entrevistas, grupos focales, a los gobiernos en reuniones para explorar colaboraciones políticas o a los educadores en talleres y materiales educativos para implementar las escuelas. Entonces, por eso es importante identificar ese nivel de compromiso y de proximidad para saber cómo abordar a cada grupo focal. Teniendo en cuenta todo esto, podemos identificar beneficios por parte de esta metodología que es creada en Australia, pero que a pesar de las diferencias de un país a otro ha sido adaptada y muy bien utilizada en muchísimas partes del mundo, lo cual nos permite saber que a partir de una cultura organizacional se puede implementar una estrategia, una metodología eficiente como lo es la metodología de grupos, del círculo de grupos interesados, la cual se centra principalmente en esa comunicación, en ese seguimiento, en esa cercanía, en esa comprensión, definición clara de cada grupo de interés para saber qué poder tiene sobre el proyecto, por ejemplo, el Nestlé, los inversionistas o los consumidores, los niños en este caso, para mejorar su salud. Esta metodología lo que hace es definir claramente cada grupo de interés para así abordar una correcta estrategia, una correcta comunicación, correctas tareas, un correcto monitoreo, manejo de relaciones, para así poder cumplir con los objetivos que sabemos que conlleva un proyecto, las tareas etcétera. Todos estos indicadores, todas estas definiciones de los grupos de interés pueden ir cambiando a lo largo del proyecto, ya que no es igual lo que se plantea a un inicio a lo que se da en el desarrollo del proyecto. Entonces es importante ir modificando o optimizando estas clasificaciones, estas puntuaciones, estos indicadores, estos diagramas a lo largo de todo el proyecto. Ya dando una conclusión más personal, me parece muy interesante, ya que yo había escogido el tema de gestión de riesgos eh, y no había visto la importancia, por ejemplo, de los grupos, de sus intereses, de qué quieren en el proyecto, qué esperan, qué necesitan, hasta dónde les podemos dar, complacer, eh, para que sea el bien común de todos. Entonces me parece una metodología muy, muy útil, muy interesante, ya que se centra más que todo en la comunicación, en la percepción de cada grupo para poder retroalimentarse y llevar una correcta comunicación, para poder implementar de forma correcta las estrategias que normalmente un proyecto se ve desde una forma más eficiente. eh, yo que pues hice un diplomado en gestión de riesgos, nos lo explican más con temas de mitigar el riesgo o transferir ese riesgo, pero no tanto desde una parte más humana, desde una parte más comunicativa, más cercana, como lo hace esta metodología, lo cual me parece muy útil como poder aprender varias metodologías, no solo esta y la de gestión de riesgos, sino las demás vistas por mis compañeros para, digamos, tener como un panorama más amplio, más óptimo, más completo a la hora de realizar un proyecto. Me parece que todas estos temas, estas herramientas que nos
sirven demasiado como nosotros para ser gerentes de proyectos, con lo cual es el objetivo de la materia. Nos da muchísimas herramientas, muchísimo campo de trabajo, muchísimo manejo del tema a la hora de nosotros querer desarrollar un proyecto, ya sea personal, empresarialmente, escolarmente. Entonces, eh, qué bueno poder como analizar y entender todo el panorama de opciones y herramientas, indicadores, sistemas, bases de datos, software que tenemos a la mano para poder hacer realidad un proyecto de la forma más eficiente y profesionalmente, como deberíamos hacerlo como estudiantes de administración. También pues poder practicar el inglés, leer, escribir, hablar, así no sea el mejor. Y que pues la invitación es seguir leyendo, investigando sobre estas metodologías, ya que son muy, muy útiles para nuestra carrera como administradores. Y espero pues que poder haber sido claro en mi explicación, a pesar de la dificultad del idioma y de la conexión a internet. Espero poder haber expuesto de la mejor manera y muchísimas gracias, profe, por su atención.